Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ya casi todo se acaba el día. Es bastante largo para algunos de nosotros. Bueno, yo entiendo bastante. Pero bueno, vamos a tener nuestra primera clase de estadística de modo virtual. Entonces, para que tengan en cuenta que vamos a iniciar el periodo hoy en estadística. Cada clase de estadística va a ser esencial debido a que a cada una de ellas vamos a ver un concepto distinto, ¿sí? Entonces ya les digo por qué cada clase vamos a ver un concepto distinto debido a que vamos a estudiar todas las distribuciones de probabilidad discreta, ¿listo? Y son bastantes. Entonces hoy vamos a hacer una introducción a lo que vamos a revisar de manera general y revisamos de una vez una distribución, ¿vale? Entonces por favor me confirman si están en este momento, pueden ver la pantalla. Listo, perfecto. Vale. Entonces voy a comentarles rápidamente qué es lo que vamos a trabajar en este periodo, ¿vale? Entonces, el propósito de este acto educativo es identificar el concepto central a trabajar acerca de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas, a partir del reconocimiento de las enseñanzas generales y la definición de distribución de variable aleatoria discreta partiendo de los experimentos dicotómicos y de Bernoulli, con el fin, perdón, aquí tengo que cambiar una cosa. De Bernoulli vamos a ver aquí la distribución discreta. ¿Listo? Experimentos dicotómicos y distribución discreta con el fin de distribución discreta con el fin de contextualizar el conocimiento. Entonces, nosotros el periodo pasado habíamos visto todo lo que es variables aleatorias. Entonces, las distribuciones de variables aleatorias discretas también las habíamos trabajado y pues por lo menos habíamos ya definido que era una distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces habíamos definido ciertos criterios para saber si una distribución estaba, si una función de distribución de probabilidad estaba bien definida, si no estaba bien definida. Podríamos haber encontrado, digamos que probabilidades de eventos dependiendo del tipo de experimento. Pero entonces acá vamos a empezar a hacer como un barrido general a todos los tipos de experimentos con distribución discreta, con distribución de probabilidad discreta. La primera que vamos a revisar hoy es la distribución uniforme discreta, ¿vale? Distribución uniforme discreta. Esa es la que vamos a ver hoy específicamente. El propósito de la sesión es asumir, concluir y representar gráficamente variables aleatorias discretas, distribuyéndolas uniformemente según el universo de estas para deducir el comportamiento de experimentos repetitivos. ¿Sí? Ese es el propósito de la sesión, o sea, el propósito de todas estas clases de estadística, ¿vale? Bien, ahora, las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas de este periodo, como ustedes pueden ver, son bastantes distribuciones, por eso es que cada una de las clases vamos a ver una distribución distinta, ¿vale? Y eso que ahí nos sale la distribución de Bernoulli, que es la que sigue después de la discreta y antes de la binomial. Entonces, son muy importantes estas clases de estadística porque cada una de ellas va a tomar un concepto distinto. Entonces, iniciamos con el concepto central, que es las distribuciones de probabilidad discreta. La primera sería la distribución uniforme discreta, la que vamos a ver hoy, uniforme, ojo, distribución binomial y multinomial, la que sigue, distribución hipergeométrica, distribución binomial geométrica y distribución de Poisson o distribución de Poisson. ¿Listo? Bueno, necesito que se pongan las pilas con la cuestión del nombre, ¿no? Del nombre. Hay varias personas que en este momento no están identificadas. ¿Cierto? No están identificadas, entonces necesito que coloquen su nombre, ¿vale? Les repito en dónde se puede colocar, ¿no? Abajo, aquí en los tres puntos, va donde dice, en este caso los que tengan, por ejemplo, Felus Gister,
entonces coloca acá encima y ahí mismo puede cambiar su nombre, ¿listo? Por favor lo cambian o si no, entonces me veré en la obligación de poder de tenerlos que sacar de la reunión. Entonces Mateo, Sofía, hay uno como Felix Gister, perdón, hay que colocar el nombre, sí o sí. Juan Ospina, Juliana, me imagino que es Torres, por favor coloca el apellido. Jessica Velázquez, me imagino. Urrego, Perley, Paula Niño, David Marina, sí, exactamente, con nombre y apellido, por favor. Rasfast, no sé quién será, pero entonces necesito que ya cambie, ok. Hay otro Fellow Sister, bueno, como se llame, y ahí estaría. Entonces vamos a dar un espacio para que cambien su nombre rápidamente. Hay una persona que todavía no ha cambiado su nombre. Sí, Jessica, dime. Ok, pero entonces, ¿quién es? Alfonso. Ok, listo. Entonces, tener en cuenta que ya nos hemos identificado todo el mundo. Bueno, listo, ok. Entonces, vamos nuevamente a seguir en nuestra clase. Entonces, bueno, vamos ahora sí. Bueno, les estaba comentando la última distribución. Normalmente en el español le dicen Poisson, ¿no? Poisson. Pero en el lenguaje natural, en el lenguaje original, se le llama Poisson. ¿Listo? Distribución de Poisson, distribución de Poisson, igual cualquiera de las dos cosas uno entiende qué tipo de distribución es. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con nuestra primera distribución de probabilidad discreta, que es la distribución uniforme. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar la distribución uniforme discreta. ¿Listo? Bueno, entonces el periodo pasado hicimos la diferenciación entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, ¿cierto? Una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Entonces habíamos dicho que la variable aleatoria discreta, ¿cierto? El espacio muestral o simplemente, digamos, el conjunto de posibles resultados debe ser un conjunto finito o infinito numerable, ¿no? Que se pueda contar. Y en cambio en las variables aleatorias continuas el espacio muestral es infinito no contable, ¿no? O sea, no se puede contar. Entonces habíamos hablado de ciertos experimentos en donde se genera un espacio muestral discreto y otros donde se generan espacios muestrales continuos. En este periodo, si alguien quiere hablar, ¿aló? ¿No? Me dio miedo, ¿quién es? ¿Aló? Ok. Estás utilizando un no sé si le llamará así un distorsionador de voz, pero bueno, listo. Entonces, ¿de qué curso eres? ¿De décimo B? Ok, bueno, dale, pero pues igual tengo que comentarte que con décimo B en la clase pasada estábamos viendo, o sea, en la clase de 2:15 a 13, de 2:15 a 1 de la tarde, estábamos viendo matemáticas, ¿no? Hoy vamos a ver estadística, o sea que lo que mañana vas a ver en estadística es lo mismo que vas a ver hoy, entonces no sé si quieres quedarte. Pero pues vamos a ver hoy estadística, ¿listo?
Listo, listo. Bueno, bueno, hasta luego. Muy extraño el asunto. Bueno, vamos a seguir. Distribución uniforme discreta. Distribución uniforme discreta. Bien. Entonces, como se llaman discreta, como se llama una distribución discreta, significa que vamos a empezar a trabajar sobre variables aleatorias discretas. ¿Listo? Variables aleatorias discretas. Ahora, que la distribución sea uniforme significa que todos los elementos del espacio muestral o todos los posibles resultados van a tener la misma probabilidad de ocurrencia. La misma probabilidad de ocurrencia. Entonces vamos a trabajar el primer ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Ejemplo 1. El lanzamiento de una moneda. ¿Qué pasó? Sí, bueno, cosas pasan. ¿Quién sabe qué pasó? Entonces vamos a seguir. Entonces, lanzamiento de una moneda. A ver, tenemos el experimento de lanzamiento de una sola moneda. Entonces, ¿quién podría decirme cuál es el espacio muestral? O sea, ¿cuál es el espacio de posibles resultados? Cara y sello, ¿cierto? Ese sería el espacio muestral. Ahora, estamos hablando que si en dado caso, sea cara o sea sello, sea para todo X que pertenece al espacio muestral, ¿cierto? Siempre la probabilidad, entonces, siempre la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de X, o sea cual sea el valor, siempre cuánto va a dar. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cualquiera de ellos? Dime. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los posibles resultados? 2, ¿cierto? Y que caiga uno de ellos, pues es 1 sobre 2, ¿no? Un medio. 0.5, ¿no? La probabilidad de que salga cara es un medio y la probabilidad de que salga sello es un medio. Entonces, estamos hablando de que la probabilidad de que caiga cara o la probabilidad de que caiga sello es exactamente la misma, ¿cierto? Es exactamente la misma y por eso es que se llama uniforme, porque las probabilidades siempre van a ser las mismas. En este caso tengan en cuenta que este conjunto estamos hablando de el espacio muestral, el cardinal de este conjunto estamos hablando de cuántos elementos hay. Entonces en este caso hay 2 elementos, por lo tanto la probabilidad de cualquier evento, ¿cierto?, de manera independiente sería 1 entre 2. ¿Listo? Entonces esto sería una variable aleatoria con distribución uniforme, porque cada una de ellas, cada uno de esos eventos tiene la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, ese sería un ejemplo de una distribución uniforme. Entonces, este experimento tiene distribución uniforme. Ahora, estamos hablando de una variable cualitativa, porque no estamos hablando de números, sino que cae cara o cae sello, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo de una variable cuantitativa, ¿listo? De una variable cuantitativa. Entonces, la variable cuantitativa, entonces el ejemplo sería el lanzamiento de un dado, ¿no? Entonces aquí, como ya es cuantitativo, ya podríamos hablar de un espacio muestral X. ¿Cuáles serían los posibles resultados, por favor? Listo, perfecto. Ok, entonces tener en cuenta que la probabilidad de que X tome el valor cualquiera, o sea, ojo que la probabilidad de que en este caso X es mayúscula, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor cualquiera siempre va a ser ¿cuál? ¿Cuánto va a valer siempre la probabilidad de cualquier número de estos? Uno sobre 6. ¿Listo? Un sexto. Siempre va a ser para todo X que pertenece al espacio muestral, ¿cierto? Al espacio de posibles resultados, a la variable aleatoria. Entonces estamos hablando que la probabilidad de que la moneda caiga en 3, que el dado caiga en 3 es un sexto. Que la probabilidad de que el dado caiga en 1 también es un sexto.
¿cierto? Que la probabilidad de que el dado caiga en 6 también es un sexto. Todos los eventos tienen la misma probabilidad, ¿cierto? Tienen la misma probabilidad. Entonces estaríamos hablando de que el lanzamiento de un dado y obviamente la anotación del puntaje, ¿cierto? Es un experimento con distribución uniforme, ¿cierto? Con distribución uniforme. Entonces estaríamos hablando de que la probabilidad, ¿cierto?, de que X tome el valor cualquiera del espacio muestral va a ser igual. Ojo con esto. Un sexto, ¿cierto? Un sexto para cuando X sea igual a 2, 3, 4, 5 y 6. Porque no hay más opciones para que salga el dado, ¿cierto? Y de 0 para cualquier otro caso. Pues obviamente este otro caso está hablando de cosas como que el dado se pierda o que el dado caiga en una esquina. Eso no se puede, eso digamos que no es factible. Entonces estamos hablando de que todas las probabilidades son iguales. Ahora, como esta distribución es uniforme, entonces debe tener cierta, digamos que cierta gráfica que lo define, ¿no? Entonces vamos a colocar en el eje X, obviamente, todos los elementos del espacio muestral, todos los que se puedan colocar, y aquí en el eje Y vamos a colocar P de X, ¿vale? O sea, la probabilidad. Entonces estamos hablando que en X está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay más opciones, ¿cierto? Y en P de X, pues la idea es poder revisar todas las probabilidades, ¿no? Pero entonces la probabilidad de que salga 1 es la misma que la probabilidad de que salga 2, o sea que solo vamos a trabajar una probabilidad que es un sexto. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, la probabilidad de que salga 2 es un sexto, la probabilidad de que salga 3 es un sexto, y así sucesivamente. Entonces, estamos generando lo que se llama un histograma. ¿Por qué? Porque no se puede generar una curva, se tiene que generar un histograma debido a que la variable es discreta. No puede salir en el dado 1.5, ¿no? No puede salir en el dado 5.5 o 5.3. Tiene que salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y ahí nos estamos dando cuenta que la distribución es uniforme. ¿Listo? Entonces tiene distribución uniforme. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí por qué es uniforme? Yo creo que es bastante claro, ¿no? Bueno, a partir de este experimento, podríamos empezar a generar cierto tipo de preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían ese tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, o qué estaría diciendo esta pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5? ¿Qué estaríamos preguntando exactamente ahí? Con el experimento anterior, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el dado o que la cara que salga del dado sea 5 o 6? ¿Cierto? Entonces, efectivamente, eso es lo que se está preguntando. Entonces, digamos que esto se podría entender como la probabilidad de que X sea igual a 5 más la probabilidad de que X sea igual a 6. Obviamente esto ustedes lo pueden hacer de manera un poco más rápida, no hay necesidad siempre de hacer esto, pero hay que entender lo que es así. Entonces, esto sería la probabilidad de que salga 5, pues un sexto, más la probabilidad de que salga 6, pues otra vez un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de que X caiga mayor o igual a 5 es de 2 sextos, que al simplificar sería un tercio. Entonces ustedes saben que esto sería lo mismo que 0.33, y en porcentaje sería el 33.3%. ¿Listo? Entonces hay una probabilidad de 33.3% de que el dado caiga en un número mayor o igual a 5. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto daría lo contrario? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 5? ¿Quién podría decirme cómo podríamos calcular eso de manera rápida?
Listo, sumando eso hasta 4 veces, ¿cierto? Solo hasta el número 4, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles algo. Des en cuenta que mayor o igual a 5 y menor a 5 son completamente contrarios, ¿cierto? Esta probabilidad tiene que ser disyunta de esta otra probabilidad porque no hay resultados que estén arriba y abajo al mismo tiempo. O sea que podríamos trabajarla como la 1 menos la probabilidad contraria, que en este caso ya la habíamos trabajado, x mayor o igual a 5. Vean, al 100% le quito la probabilidad de que sí caiga 5 o mayor. Entonces podríamos trabajarla como 1 menos esta probabilidad que ya habíamos trabajado, que en este caso sería un tercio, ¿cierto? 1 menos un tercio. Entonces lo podríamos ver como 1 por 3, 3, menos 1, 2 tercios, ¿cierto? Hay muchas maneras de poderlo realizar, no solo esta. Obviamente hubiésemos podido colocar la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual a 4. O sea que efectivamente estábamos sumando un sexto 4 veces, ¿cierto? Y eso nos daría 4 sextos y al simplificarlo nos daría 2 tercios. Pero efectivamente hay varias maneras y obviamente entender el problema es mucho más importante que la forma de solucionarlo. ¿Listo? Bien. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a 1? Correcto. Entonces la probabilidad de que x sea menor a 1 será 0. Y ustedes ya deben entender qué significa esto. O sea, que la probabilidad de que un dado caiga en un número menor a 1, pues efectivamente es imposible, por lo tanto la probabilidad sería 0. Pero este tipo de preguntas también podrían salir, ¿listo? Este tipo de preguntas también se podrían hacer. Bien, última pregunta antes de seguir con el siguiente ejemplo. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que x sea mayor a 1 y menor o igual a 4? De 2 a 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos revisando los límites que puede tomar x. X puede ser igual a 4, pero x no puede ser igual a 1. Si se dan cuenta, no puede ser igual a 1. Entonces, esto sería lo mismo que la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces, estamos hablando de que cada uno de ellos es un sexto. Entonces serían 3 sextos, ¿no? 3 sextos. Y al simplificarlo sería un medio. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Aló? Listo. Ahora, voy a mostrarles digamos dos conclusiones a partir de esta distribución, ¿cierto? El cual es cómo se calcula la esperanza de una variable aleatoria discreta uniforme y cómo se calcula la varianza de una variable aleatoria discreta continua. Perdón, uniforme, ¿listo? Ojo porque x debe ser uniforme, ¿listo? Debe ser una variable uniforme. Entonces, al ser uniforme, todos los eventos deben tener la misma probabilidad, ¿listo? Ahora, la otra condición es que el espacio muestral sea de la forma 1, 2, 3, 4 hasta llegar a un n. ¿Listo? O sea que en este caso estamos hablando de que el lanzamiento de un dado tiene esa forma, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a un número específico. ¿Listo? Hasta llegar a un número específico. Entonces, prácticamente que la esperanza de una variable uniforme sería lo mismo que la sumatoria de todos los elementos, o sea, de todos los resultados posibles, dividido en la cantidad de elementos. Y eso usted ya lo había trabajado en años pasados, ¿no? Esto es lo que se llama la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Entonces, en general, la esperanza se calcula como la suma de todos los posibles resultados dividido en la cantidad de datos, ¿cierto? Dividido en la cantidad de datos. Ahora, des en cuenta que estamos hablando de un conjunto
1, 2, 3, 4 hasta n, ¿cierto? Si yo quiero sumar todos los posibles resultados, o sea, 1 más 2 más 3 más hasta llegar a un n, ustedes saben qué fórmula es esa, porque esa la vimos en sucesiones. ¿Cuál es la fórmula para hallar la suma de los primeros n términos? El término, la suma de los primeros n términos, o sea, la fórmula que sacó Gauss, ¿se acuerdan? Sumar el primero con el último, el segundo con el... Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es esa fórmula? Correcto, n por n más 1 sobre 2. O sea que si el espacio muestral es como se muestra acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces todo esto de arriba lo podríamos cambiar, ¿cierto? Lo podríamos cambiar por, ojo acá, lo de arriba nomás, n por n más 1 sobre 2. Pero faltaría dividir esto en n, ¿no? Porque lo de arriba es solo la suma de los números, de los resultados, dividido en la cantidad de términos. O sea que revisen lo que pasa acá, vean. Entonces queda, haciendo la ley de la oreja, quedaría n por n más 1 arriba y abajo 2 por n. ¿Y qué se podría cancelar? ¿Qué se podría cancelar? Las n's. O sea que prácticamente llegamos a que la esperanza de una variable aleatoria uniforme con espacio muestral 1, 2, 3, 4 hasta n es exactamente lo mismo que coger n más 1 y dividirlo en 2. N más 1 dividirlo en 2. Es decir, si vamos a sacar la esperanza de este experimento del dado, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar el experimento del dado, ¿cierto? El experimento del dado. Entonces, la esperanza sería, ¿cuántos posibles resultados hay? 6. Entonces el n se cambia por 6. Entonces aquí sería 6 más 1 sobre 2. O sea que sería 7 medios. O sea 3,5. La esperanza o se espera que caiga siempre un número cercano al 3.5. Obviamente es teórico, ¿no? O sea que podríamos decir que la esperanza es que caiga 3 o 4, ¿cierto? Números cercanos a 3 o 4. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Esto es un decimal, ¿no? Voy a colocarlo. Dime. Sí, para este tipo de variables siempre va a ser la misma. Ojo, o sea, debe haber dos, ¿cómo decirlo? Dos condiciones. Primero, que la variable sea uniforme, o sea que todos los posibles resultados tengan la misma probabilidad. Y segundo, que el espacio muestral sea de 1 hasta un n. ¿Listo? O sea que los posibles resultados sean 1, 2, 3 hasta llegar a un n. Si el espacio muestral ya cambia, por ejemplo, si el espacio muestral es, qué sé yo, 2, 10, 15, 13, aquí con este tipo de espacio muestral ya no se podría trabajar así, ya tocaría trabajarlo de esta manera, ¿listo? Tocaría trabajarlo de la manera de arriba. Pero entonces, como la mayoría de los ejercicios los vamos a trabajar con espacios muestrales de este tipo, entonces nos va a servir mucho esta fórmula de acá. ¿Listo? Para cuando es una distribución uniforme, ¿no? Cuando es una distribución uniforme. Ahora, les dejo como ejercicio para el lector, demostrar que la varianza de una variable aleatoria discreta, uniforme, con espacio muestral 1, 2, 3, 4 hasta n, va a ser n al cuadrado menos 1 sobre, ya les digo, sobre 12. Sobre 12. Vean, tienen todo el periodo para demostrarme esto. Sea cual sea la fecha en que usted me diga, profe, ya encontré la demostración y se la puedo explicar, yo se las valgo. Listo, en este momento no les voy a mostrar cómo se demuestra que la varianza de una variable aleatoria uniforme con espacio muestral, como se define acá, es n al cuadrado menos 1 sobre 12. ¿Listo? Entonces, vamos a definir o a calcular la varianza de este experimento en el dado. Entonces, ¿cuál es la varianza de esta variable aleatoria? ¿Cómo tendríamos que colocar acá? ¿6 al cuadrado menos 1 sobre 12? O sea que sería
6 al cuadrado 36, 36 menos 1 35, 35 sobre 12. ¿Y cuánto nos daría esta división? 2.91. Perfecto. Entonces acuérdense qué significa, ay, aquí se me olvidó, 3.5. Recuerden qué significan estos valores. Entonces, lo primero, el valor esperado es 3,5, es decir, que se espera que caigan números cercanos al 3,5. Y lo otro es la varianza. Normalmente un resultado puede variar en 3 unidades hacia adelante y 3 unidades hacia atrás, y pues obviamente hay mucho sentido, ¿no? Que caiga 3 o que caiga 6 o que caiga 1, ¿no? Si la varianza es aproximadamente 3, ¿no? Entonces tener en cuenta que todo esto tiene sentido. Bien, entonces lo que nos queda de este ejercicio, estas dos fórmulas. Ojo, tiene que ser variable, aleatoria, discreta, ¿cierto? Con distribución uniforme. Y segundo, que el espacio muestral sea 1, 2, 3, 4 hasta n. ¿Vale? Bien, entonces en este momento nos quedan 15 minutos, 13 minutos para poder realizar otro ejemplo distinto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Siempre va a ser sobre 12 en este tipo de variables, ¿no? En este tipo de variables. Creo que ya dime. Pues a final de periodo no. ¿Cómo así a final de periodo? Esto, sí, esto. Entonces tendrían que mostrarme por qué la varianza de una variable aleatoria discreta con distribución uniforme es n al cuadrado menos 1 sobre 12 cuando el espacio muestral es 1, 2, 3, 4 hasta n. ¿Listo? Entonces con estas dos condiciones demostrar que la varianza es n al cuadrado menos 1 sobre 12. El proceso es una media hoja. ¿Listo? Tienen cualquier momento de este periodo para poderlo demostrar. ¿Listo? Y ahí estaríamos revisando algunos punticos extras también, ¿vale? Yo trato de motivarlos para que ustedes investiguen, para que realicen, para que vean por su cuenta, porque no todas las demostraciones las vamos a poder hacer en clase. ¿Listo? Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Vamos a colocar ejemplo. Entonces voy a colocar acá, me hace mucho más fácil trabajarlo así. A ver. Voy a colocar el enunciado del ejemplo. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Un supervisor de una empresa sabe que la hora de llegada de los empleados se da entre las 7 AM y las 7:25 AM. Obviamente esto en tiempos normales, ¿no? No en tiempos de COVID. Entonces 7:25, ¿cierto? Bien, un supervisor de una empresa sabe que la hora de llegada de todos los empleados se da entre las 7 AM y las 7:25 AM de manera uniforme. ¿Sí? De manera uniforme. ¿Cierto? De manera uniforme. Y obviamente vamos a colocarlo acá. Cada empleado es independiente a otro. Es decir, que si un empleado llega tarde no significa que vaya a llegar otro tarde. Cada uno de los empleados tiene su modo de llegada de manera independiente. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, o las preguntas, ¿cuál es la probabilidad
después de las 7:17 AM. Esta sería una de las preguntas. Y B, ¿cuál es la probabilidad de que llegue? Entonces vamos a colocar nuevamente acá. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7, vamos a colocar entre las 7:18 y las 7:20? Entre las 7:18 y las 7:20 AM. ¿Listo? Y esta última pregunta entonces sería: ¿cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 20% de los empleados que llegan más tarde? ¿Listo? Entonces vamos a trabajar esas preguntitas, y pues vamos a tratar de solucionar lo que más se pueda en estos pocos minutos que nos quedan. Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar en la próxima página. Listo. Entonces, hagámoslo así porque igual no vamos a alcanzar a hacerlo. Bien, entonces, póngale cuidado. Dice que la hora de llegada de los empleados en una empresa se genera de manera uniforme desde las 7 AM a las 7:25 AM, ¿cierto? Pregunta: ¿cuántos minutos hay entre las 7 y las 7:25? Obviamente 25 minutos. Ok, entonces entre las 7 y las 7:25 hay 25 minutos. Entonces podríamos generalizar el problema para 25 minutos. O sea que podríamos distribuir la hora de llegada de todos los empleados por minutos de 1, 2, 3, hasta llegar al 25. Hasta el minuto 25, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta que dice que se distribuye de manera uniforme, significa que si yo le pregunto a usted cuál es la probabilidad de que un empleado llegue, bueno, en este caso voy a colocar cuál es la probabilidad de que X sea igual a 10. ¿Qué estoy preguntando ahí en contexto? Correcto, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado llegue a las 7:10? Correcto, listo. Entonces, en ese caso, ¿usted qué tendría que decirme si todas las probabilidades son iguales? 1/25, correcto, 1/25, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que la probabilidad de que el empleado llegue a cualquier hora, obviamente entre las 7 y las 7:25, siempre va a ser 1/25, ¿cierto? Entonces, podríamos colocar aquí que llegue a las 7:24, pues también la probabilidad de un 25avo, ¿cierto? Es tener en cuenta eso. La probabilidad de que X sea cualquier valor es de un 25avo, donde X, obviamente, para todo X que pertenece al espacio muestral o la variable aleatoria. Bien, entonces la primera pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de que el empleado llegue después de las 7:17? O sea que la pregunta se tendría que colocar así: ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a qué número? A 17, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 17? Y esto lo podríamos trabajar como yo les había explicado al ejercicio pasado. O sea que podríamos trabajar una probabilidad 1 menos la probabilidad de que, X sea menor o igual a 17. Dense cuenta que esto es exactamente lo mismo que hicimos en lo del dado, ¿no? Entonces, tener en cuenta que como es una probabilidad
conjunta, es una probabilidad uniforme, la probabilidad de que un empleado llegue desde dentro de las 7 y las 7 y 17, pues prácticamente que debe ser, ¿cuánto? Dentro de las 7 y las 7 y 17, si es uniforme. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado llegue? Aquí estamos hablando de que un empleado llegue a las 7 y 17 o menos. Ojo porque aquí estamos hablando... Ah, no. Vean, pónganle cuidado. La probabilidad de que X sea menor o igual a 17 es lo mismo que la probabilidad de que llegue en el primer minuto, más la probabilidad de que llegue en el segundo minuto, más la probabilidad de que llegue en el tercer minuto, más, hasta llegar a la probabilidad de que llegue en el 17avo minuto. Entonces, por 10, claro, claro. No, vale, cuidado, cada una de estas vale un 25avo, ¿no? Un 25avo, un 25avo. ¿Cuántas veces se suma eso? Gracias, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pensé que no lo iban a decir nunca. Muchas gracias. Entonces sería 17 25avos. Correcto. Entonces, des en cuenta que estamos hablando de que llegue después de las 7 y 17. Pero sería lo mismo que a 100% quitarle la probabilidad de que llegue en los primeros 17 minutos. Entonces, tener en cuenta que 1 lo podríamos trabajar como 25 sobre 25, es lo mismo que 1, menos 17 25avos. ¿Cuánto da esa resta? 8 25avos, correcto, 8 25avos, que eso se traduce en qué decimal. 0,32 y esto es en porcentaje 32%. O sea que la probabilidad de que un empleado llegue después de las 7 y 17 es un 32%. Esa es la probabilidad de que un empleado llegue después de las 7 y 17, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta de cómo es que se maneja la distribución uniforme, ¿sí? Bien, pregunta, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7 y 18 y las 7 y 20? Entonces, traducir esta pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre qué número y qué número? 18 y 20. Y ojo que dice entre, ¿cierto? O sea que funciona el 18, funciona el 19 y funciona en el 20, ¿cierto? O sea, funciona, o sea que puede ser igual, ¿cierto? Ok, ¿cuántos minutos hay entre el 18 y el 20? 3 minutos. O sea que ¿cuánto es la probabilidad? Listo, ok, 3,25avos. Ok, entonces, esto en decimal, ¿cuánto es? $0,12 y esto se traduce en un 12%. La probabilidad de que un empleado llegue entre las 7 y 18 y las 7 y 20 es del 12%. ¿Listo? Ok. Esta última pregunta se las voy a dejar de tarea. Ojo, es un ejercicio de práctica, ¿vale? Es un ejercicio de práctica. ¿Cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 20% de los empleados que llegan más tarde? ¿Cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 20% de los empleados que llegan más tarde? ¿Listo? Entonces, no sé si alguien de manera intuitiva ya sabe cuánto es esa hora. ¿No? No porque las 7:25 es la hora final, ¿no? O sea, ahí ya no dejan ni entrar a la empresa. ¿Las qué, perdón? Creo que lo bajo dijo bien. ¿Cuál era? Las 7:20.
pero tienen que mostrarme numéricamente por qué son las 7:20. ¿Listo? ¿Por qué son las 7:20? Esa sería la hora mínima para considerar a un empleado que llega tarde. O sea, considerarlo en el 20% de las personas que llegan más tarde. Listo, chicos, entonces dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención. Yo no sé si están utilizando efectos en la voz y ok, con tal de que la clase se desarrolle de manera normal, no hay ningún inconveniente. ¿Vale? Ojo porque eso puede acarrear faltas. Ojo porque eso puede acarrear faltas. Entonces espero que no vuelva a pasar. ¿Sí? Ustedes ya tienen 14, 15 años por Dios. ¿Listo? Ok, listo. Listo, vale, vale. Voy a revisar la grabación a ver qué es lo que sale. Bueno, chicos, entonces espero que estén bien y vayan y descansen. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias. Chao, chao, que estén bien.